Este es el fértil y soleado valle del río Loira. El Loira fluye a través del corazón de Francia, tanto geográfica como espiritualmente. Fue aquí donde en el transcurso de un siglo de guerra con Inglaterra, la idea de Francia como nación tomó forma. Donde los avances del enemigo fueron detenidos y donde los reyes y las reinas de Francia eligieron construir los castillos más bellos del mundo. El año 1520. Francia prospera bajo su nuevo rey, un joven que gusta de la arquitectura, las damas hermosas y la cacería. Tiene una ambición desmedida para él y su país. Desea algún día ser emperador. Otro Carlomagno está decidido a hacer de la cultura francesa la envidia de la Europa renacentista. Concibe una creación fantástica en medio de un bosque lleno de animales de caza. La construcción más extravagante, de mayor tamaño y la más moderna de su época. Un palacio incomparable que asombraría al mundo y a las generaciones por venir. Chambord. Con sus numerosas torres y cúpulas, el castillo ha sido comparado tanto con un atestado tablero de ajedrez como con una mujer cuyo cabello ha soltado el viento. Sin duda, el romántico rey cuyo sueño dio origen a Chambord hubiera preferido la última comparación. Francisco I tenía apenas 20 años cuando sucedió a su primo en el trono en 1515. Criado y mimado por su madre viuda, Francisco creció versado en las florecientes artes del Renacimiento. Llegó a amar los relatos de valentía caballeresca y romance cortesano más que sus lecciones de latín. Prefirió la emoción de la cacería a los delicados detalles del arte de gobernar. Pero era inteligente y generoso, y después de una larga línea de monarcas opacos y enfermizos, el pueblo de Francia estaba encantado con su joven y carismático rey. Poco después de su coronación, Francisco marchó a Italia para recuperar el ducado de Milán, que su familia había perdido, recuperado y vuelto a perder. Para el asombro de toda Europa, tuvo éxito. Durante su triunfante viaje a Milán, Francisco vio de primera mano las obras de los artistas y arquitectos renacentistas que había estudiado de niño. Volvió a Francia con algo más que una victoria, con una pasión por el arte del Renacimiento italiano y el sueño de igualarlo en su propio reino. Inclusive logró convencer al ya anciano Leonardo da Vinci de acompañarlo a Francia, junto con la famosa pintura La Gioconda, mejor conocida como la Mona Lisa. Con ayuda de Leonardo, Francisco se dispuso a realizar sus sueños arquitectónicos, primero ampliando este castillo en Blois. Pero Blois pertenecía a su reina y sus hijos. Su estatura como monarca renacentista exigía que tuviera su propio majestuoso castillo, un castillo como Europa nunca había visto. Su vista se posaría en las afueras del bosque de Chambord. Algunos dicen que fue el amor de una mujer lo que le trajo aquí. Un ilícito romance con la bella condesa que vivía en las cercanías. También es posible que la abundancia de animales de caza lo haya traído a Chambord. Aunque el terreno pantanoso no era el sitio ideal para la construcción, Francisco había tomado la decisión. Su castillo se levantaría aquí. En 1519, los trabajadores iniciaron la ardua tarea de despejar y cercar la propiedad. Construyeron un muro de 34 kilómetros de largo alrededor de los terrenos. Una descomunal empresa que circundaba un área del tamaño de París. Era una época mágica. Francisco parecía estar destinado para la grandeza. Empezaron a llamarle el segundo Carlomagno. Pero en Alemania, otro joven estaba asumiendo el poder. Un nuevo soberano del Sacro Imperio Romano, Carlos V. A los 19 años de edad, ya gobernaba Alemania y España, pero anhelaba más. Francia y su ambicioso y joven rey eran un obstáculo. Nadie sabe con exactitud quién diseñó Chambord.
Es evidente que lleva el sello de Leonardo da Vinci, pero el genio murió justo antes de empezar su construcción en 1519. La muerte de Leonardo fue un golpe para Francisco, quien veneraba al artista. Un historiador describe conmovedoramente cómo el joven rey sostenía la cabeza de Leonardo en sus últimos momentos. Sin embargo, Francisco se encontraba lejos, celebrando el nacimiento de su segundo hijo, cuando se enteró de la muerte de Leonardo. El diseño de Chambord refleja el anhelo de Francisco de dar al Renacimiento italiano una imagen francesa. La torre principal cuadrada es italiana, pero las macizas torres de las esquinas son medieval francés. La distribución de las habitaciones es única. Se centra en una cruz griega que divide la torre principal en 4 secciones separadas. Una magnífica escalera en espiral se eleva donde los brazos de la cruz se unen. La escalera está construida tan ingeniosamente que el que sube puede ver a los que bajan sin encontrarse con ellos, porque son realmente 2 escaleras que se envuelven entre sí. Este es el genio de Leonardo da Vinci. Estos dibujos de Leonardo muestran una escalera diseñada con 4 volúmenes independientes. Es probable que el artista la haya trazado para Chambord, pero los maestros mamposteros que supervisaban la construcción del castillo simplificaron el diseño a solamente 2. Hasta la fecha, la escalera es una maravilla de ingeniería e ingenio. El castillo terminado sería todo lo que Francisco había soñado. Una asombrosa combinación de tradición francesa, renacimiento italiano y el genio y el humor de Leonardo. Francisco se aseguró de que su emblema estuviera expuesto prominentemente por todo el castillo. Otro emblema de Francisco también adorna el castillo: la salamandra. En la leyenda, la salamandra camina incólume a través del fuego. La madre de Francisco la eligió como símbolo de fuerza y valentía para su hijo. Aquí también puede apreciarse la aspiración del joven rey de forjar un imperio. Sobre la cabeza de cada bestia hay una corona imperial. Un audaz signo para un simple rey. En realidad, solo su joven rival, Carlos V, ostentaría la corona imperial. Francisco y su castillo pagarían caro sus ambiciones imperiales. En 1525, en la batalla de Pavía, el destino favoreció a su enemigo. Francisco fue herido y capturado. Durante un año languideció en una prisión española y la construcción de Chambord se suspendió. En 1526, Francisco pudo regresar a Chambord, más deseoso que nunca de terminar su palacio. Había pagado un alto precio por su libertad. Parte de Francia pasó a Carlos V y los 2 hijos de Francisco quedaron como rehenes. Es probable que durante una de sus visitas a la construcción, Francisco haya decidido añadir 2 alas a la torre principal. Tal vez entonces se dio cuenta de que la simetría perfecta de la torre tenía sus desventajas. Dividía el castillo en 32 aposentos idénticos, y un rey con sueños de emperador no podía vivir en alojamientos iguales a los de sus súbditos. Para preservar esa fina simetría, Francisco añadiría 2 alas, una para los aposentos reales y otra para la capilla. Así el nuevo diseño rendiría homenaje tanto a Dios como al rey. A partir de 1526, 1800 hombres trabajaron continuamente en la construcción del castillo. El palacio de recreo en Chambord gradualmente tomó forma y se preparó para recibir a sus primeros visitantes. Francisco I nunca fue el mismo después de su encarcelamiento en España. La incesante lucha contra su enemigo mortal, Carlos V, lo consumió. Ya no era un caballero alegre. La cacería, uno de los grandes placeres de su juventud, pasó a ser un escape a los problemas en sus fronteras. Y así Francisco y su espléndida corte huían a Chambord. Durante el verano, Chambord estaba vacío. La cacería era un pasatiempo de invierno. El rey organizaba viajes de cacería para su corte que duraban de unos cuantos días a unas cuantas semanas.
Cientos de sirvientes y tal vez 1000 caballos se movían de un castillo a otro, transportando el mobiliario, los tapices, los candiles, la ropa y la porcelana que las reuniones reales requerían. La inclinación de Francisco por lo grandioso hizo que aumentara el número de miembros de la corte durante su reinado, incluyendo muchas damas de alcurnia. Le agradaba decir que una corte sin mujeres hermosas era como una primavera sin rosas. Su séquito llenó cada habitación de la torre principal, así como estos amplios áticos. A su llegada, la servidumbre empezó a transformar el helado castillo de piedra en un palacio cálido y acogedor. Encendieron chimeneas en cada habitación y colgaron tapices y gruesas cortinas de terciopelo. Los sirvientes colocaban tablones de madera en estas ranuras y los adherían con lodo y pasto. Las marcas en las vigas indicaban la forma de ensamble. No es coincidencia que el techo de vigas se asemeje a las costillas de un barco. Fue hecho por constructores de buques que trabajaban en el castillo durante los meses de invierno, cuando cerraban los astilleros. La construcción del ala real fue terminada en 1547, año en que Francisco murió. Pudo haberse alojado aquí, en la magnífica alcoba del rey ese año, durante sus últimas visitas a Chambord, rodeado de sus allegados. En esa época, el rey pudo haber compartido su cama no solo con su esposa, sino también con algún invitado favorito. La intimidad no era considerada un lujo. Un séquito de sirvientes rodeaba al rey, ya sea que estuviera presidiendo la corte, cazando en los bosques o dormido en su cama. De noche los sirvientes dormían en catres plegadizos alrededor de la cama de su señor. La presencia de Francisco se siente en todas partes. El estudio del rey, anexo a la alcoba, fue diseñado para ofrecerle un refugio del bullicio de la corte. El techo, ricamente labrado, tiene su inicial F y su tótem, la salamandra. La pasión del rey por la arquitectura no se limitó a Chambord. De hecho, ningún otro monarca construiría tantos castillos, pero fue aquí en Chambord donde su visión de un renacimiento francés llegó a su culminación. Aquí, Francisco no escatimó dinero ni esfuerzo. Aquí consintió toda aspiración de elegancia arquitectónica. En varios aspectos, Chambord es tan impráctico como bello. Desde luego que el castillo no fue diseñado pensando en la comodidad de los sirvientes. No se construyeron cocinas permanentes, ya que el castillo permanecía deshabitado, excepto 1 o 2 semanas al año. La servidumbre tenía que cocinar en las chimeneas del sótano y después subir la comida por las escaleras y recorrer largos pasillos hasta los aposentos reales. Con frecuencia la comida llegaba fría. Por lo tanto, construyeron fogones en cuartos adyacentes a las habitaciones principales para recalentar los alimentos. El momento más importante en Chambord, y tal vez el único triunfo de Francisco sobre su rival Carlos V, tuvo lugar en 1539. Durante una de las breves treguas entre ambos, Francisco dio una recepción que duró 1 semana para su enemigo mortal. Se cuenta que un ramillete de damas jóvenes precedía al emperador a donde fuera, esparciendo pétalos de rosa en su camino. Carlos quedó muy impresionado y se refirió a Chambord como una síntesis de todo lo que el esfuerzo humano puede lograr. Con motivo de tales visitas reales, se organizaban cacerías diarias. Según la tradición, las extraordinarias terrazas de Chambord fueron construidas para que las damas de la corte pudieran seguir la cacería y admirar la gallardía de sus señores. Pero es probable que el gran Leonardo da Vinci las haya diseñado con el fin de proporcionar un punto de observación perfecto hacia la multitud de formas maravillosas que surgen del nivel superior.
Las noches en Chambord eran para festejar y divertirse. Los invitados se reunían alrededor de la escalera espiral a charlar animadamente. En el segundo piso de la torre principal, la música y el baile llenaban los salones que salían de la escalera. De noche, durante los grandes bailes, Chambord se asemejaba al palacio del cuento de hadas de Apolidón el Mago, un personaje de una novela española del siglo XIV sobre caballerosidad romántica. Francisco la mandó traducir del original en español y su corte empezó a imitarla galantemente. El extravagante diseño de Chambord pudo provenir de los dibujos de un manuscrito medieval que capturaba el ambiente de una época romántica que fenecía y que Francisco, el gran mecenas renacentista, nunca dejó de festejar. La muerte de Francisco en 1547 marcó el final de la era dorada del Valle del Loira. La familia real se trasladó a París para estar más cerca del centro político de Francia. Durante la mayor parte de los siguientes 400 años, Chambord quedó vacío, imposiblemente bello y prácticamente imposible de habitar. Varios dueños subsecuentes e invitados importantes se alojaron aquí temporalmente de cuando en cuando. Cada uno dejó su huella, lo que ocasionó que mucha de la atmósfera renacentista del castillo se perdiera. Pero la escalera central y las galerías circundantes permanecieron intactas y nunca perdieron la facultad de intrigar y cautivar. La espiral doble de esta escalera era el lugar favorito de los niños para jugar al escondite. La riqueza de los labrados decorativos hacen de este lugar uno de los más exquisitos ejemplos del arte escultórico renacentista en Francia, así como un deleite para los niños. Periódicamente, Chambord mostró indicios de negligencia. Las figuras decorativas se deterioraban, los techos tenían goteras y algunos muros amenazaban con derrumbarse. Bajo Luis XIV, Chambord volvió a la vida brevemente. El rey Sol estaba encantado con este magnífico edificio, antecesor arquitectónico de Versalles. Empezó a restaurarlo y construyó este apartamiento en el centro de la torre principal, dejando desocupada el ala real. Revestimientos de madera, cortinas y pisos de parqué hicieron más confortable el castillo. La construcción de Chambord realmente nunca terminó. Artesanos y constructores han trabajado aquí de vez en cuando durante casi 500 años. Su restauración continúa hasta la fecha bajo la misma rigurosa supervisión que Francisco I realizara. Después de que los mamposteros colocan la piedra, los escultores producen los magníficos detalles. Esta F solamente tomará 3 días en terminarse. A pesar de tantas restauraciones, todavía quedan algunas piedras originales. Esta data de 1533. Esta es la segunda restauración importante de la Torre de la Linterna que corona la escalera central. Durante la primera restauración, en los 1700, los trabajadores removieron la mayor parte de la estructura original y la almacenaron en una habitación de la planta baja debajo de los aposentos reales. Ahí permanece hasta hoy. Chambord es ahora un tesoro nacional, una meca para turistas y un majestuoso terreno de caza para los presidentes de Francia y sus distinguidos visitantes. En cierto sentido, a pesar del paso de los siglos, Chambord es el símbolo de una trascendental encrucijada de la historia, de una época en que el romance y la superstición de la Edad Media daban paso a la racionalidad del Renacimiento. Por esto, es un extraordinario reflejo del joven idealista que lo construyó.
En el corazón de un gran bosque, la visión mágica de un hombre que fuera caballero medieval y rey filósofo renacentista perdura. Chambord.